Buen día, amados hermanos, Dios los bendiga. Nos encontramos una vez más en esta mañana con nuestro devocional familiar. Y una vez más nos encontramos con nuestra hermana Nuria y nuestra hermana Elsa. Y quien les habla, el hermano Miguel. Vamos a mirar en esta ocasión lo que es el Evangelio. Y así que tenemos por delante como referencia el libro del pastor Paul Washer que se titula El poder del Evangelio. Así que vamos a mirar esto de aquí en adelante, que es el capítulo 1, un evangelio para conocerlo y darlo a conocer. Déjame decirte algunas cosas antes de proceder a leer todo esto. Esto tiene múltiples modificaciones y muchas frases que se han parafraseado para darle un sentido acorde a este contexto que estamos utilizando, que es un devocional familiar para poder meditar y a la misma vez sea de utilidad para los hermanos que se están preparando en la iglesia para dar estas enseñanzas a los futuros miembros de nuestra iglesia local. Nuestro texto base en esta mañana es Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Si yo fuera un escritor o predicador, tendría dificultad en producir una mejor introducción al Evangelio de Jesucristo que la que Pablo le dio a la iglesia de Corinto. Miremos en estos 4 versículos esta breve introducción del Evangelio, es decir, muy citado y muy conocido por todo el mundo evangélico. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. En esas pocas frases, mejor dicho, en esos pocos versículos, hay verdad suficiente para vivir toda la vida cristiana y para llevarnos a la gloria. O sea, hay suficiente verdad para salvarnos. Solo el Espíritu Santo pudo capacitar a un hombre para decir tanto, tan claro y en tan pocas palabras. Veamos nuestro primer encabezado, conociendo para dar a conocer. Nuestro primer encabezado es conociendo el Evangelio. Ahora, notemos esto, en esta pequeña porción de la Escritura se me pone delante una verdad que yo necesito redescubrir. Y aquí prestemos atención, todos los que estamos aquí reunidos en este devocional. El Evangelio no es puramente un mensaje introductorio al cristianismo. Es el mensaje del cristianismo. Así que yo hago bien en dedicar mi vida a conocer su gloria y en darla a conocer a otros. Y sí, hay muchas cosas que deben ser conocidas en este mundo e innumerables verdades que pueden investigarse dentro del campo del cristianismo, pero lo que veo aquí es el glorioso evangelio de nuestro bendito Dios y de su Hijo Jesucristo, que está por encima de todas estas verdades que podamos hallarlas o encontrarlas en la Biblia. Primera de Timoteo 1, versículo 11 dice con respecto a esto: Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. el glorioso evangelio del Dios bendito. Por eso el evangelio es el mensaje de nuestra salvación, el medio por el cual progresamos hacia la santificación y la fuente pura de donde fluye toda limpieza y correcta motivación para vivir la vida cristiana. Y cuando un creyente no ha comprendido algo de su contenido y de su carácter, entiendo esto, no va a crecer de fervor. ¿Se dan cuenta? Ya no vive buscando fortaleza en lo que no sostiene, como si uno quisiera sacar agua de un pozo seco. Y esto es porque no está sustrayendo de este manantial que es del glorioso evangelio del Dios bendito. Veamos Jeremías 2:13, ¿qué tiene que decir con respecto a esto? Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas,
cisternas rotas que no retienen agua. Y Jeremías 14, versículo 3. Los nobles enviaron a sus criados por agua, vinieron a las cisternas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron y se confundieron y cubrieron sus cabezas. Amén. Correr a cualquier otra fuente que no sea Jesucristo, el Evangelio de Cristo, el Evangelio del Dios bendito, es como correr y sacar agua de una cisterna que no retiene agua. Y por tanto, al hacer todo ello, no habrá fuerzas para mantenerse en vida. Porque así como el agua es una necesidad para la vida del ser humano, así también el Evangelio es una necesidad para la vida y el fortalecimiento del día a día del cristiano. Sigamos viendo. Ahora Pablo dice en 1 Corintios 15, versículo 1, que el que ya ha predicado el Evangelio a la iglesia de Corinto, en otras palabras, él fue su padre en la fe. 1 Corintios 4, versículo 15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Noten lo que él hace. Él ve la necesidad de continuar enseñándoles el Evangelio, no solo para recordarles lo esencial, sino para ampliarles su conocimiento del mismo. De manera que su conversión fue el inicio de un viaje de descubrimiento que abarcaría toda su vida y los llevaría a través de los siglos hasta la eternidad, descubriendo las glorias del Dios reveladas en el Evangelio de Jesucristo. Mejor dicho, reveladas en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que no es tan solo mirar el Evangelio el día que nosotros venimos a Cristo. Es mirar el Evangelio todos los días de nuestra vida cristiana, aún inclusive por la eternidad. Así que yo tomo esto para mí como predicador y como miembro de la iglesia. Yo sería sabio si veo el Evangelio a través de los ojos de este apóstol, que es el apóstol Pablo, y lo considero digno de una cuidadosa investigación durante toda mi vida, porque aunque haya vivido muchos años en la fe, aunque tuviera el intelecto de Jonathan Edwards y la perspicacia de Charles Spurgeon, aunque memorizara cada texto bíblico relacionado con el Evangelio, aunque entendiera cada publicación de los padres de la iglesia, de los reformadores y de los puritanos, y aunque pasara por todos los eruditos de esta era, aún así yo tendría que decir, no he escalado ni la base de este monte Everest que llamamos el Evangelio. Y aún después de una eternidad, de eternidades, seguiríamos diciendo lo mismo, no hemos comenzado aún. Ahora vivimos en un mundo con casi de infinitas posibilidades y lo mismo pasa en el cristianismo, tantos temas teológicos, tantas verdades bíblicas, pero aquí hay algo que sobresale y es fundamental para entenderlo todo. Y esto es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A través de este mensaje, el poder de Dios se manifiesta en la iglesia y en la vida del creyente. Y cuando yo miro la historia del cristianismo, veo hombres y mujeres con una pasión inusual por Dios y por su reino. Y cuando uno mira bien sus vidas, sus doctrinas y sus ministerios, se dan cuenta que difieren en muchas cosas, pero todos ellos tienen algo en común, tienen un común denominador. Han captado un destello de la gloria del Evangelio. Esa belleza, ese destello fue suficiente para encender su pasión y sostenerlo por todo ese tiempo. Así que una pasión genuina, duradera, viene de una comprensión profunda y creciente de lo que Dios ha hecho por su pueblo y la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y para tal conocimiento, mis hermanos, no hay ningún sustituto. Ahora, en los días antiguos se hablaba de evangelio como evangel, de la palabra latín evangelium, que significaba evangelio, buena noticia. Por eso los creyentes se nos llama evangélicos. Somos cristianos porque nuestra identidad, vida y propósito están en Cristo. Somos evangélicos porque creemos el evangelio y lo tenemos como la gran y central verdad de la revelación de Dios a los hombres. Noten esto. No es un prólogo, no es un proverbio, no es algo pensado a última hora.
No es una clase introductoria al cristianismo, es el curso completo, es la historia de nuestras vidas, las riquezas incomprensibles que buscamos explorar y el mensaje que vivimos para proclamar. Así que somos cristianos y evangélicos en su máxima expresión cuando el Evangelio de Jesucristo es nuestra esperanza, es nuestra jactancia y nuestra pasión. Por eso cuando hoy veo tantas conferencias especialmente para jóvenes, tratando de estimular la pasión con comunión, música, oradores elocuentes, historias emocionales y súplicas apasionadas, yo entiendo lo que pasa allí. Esa emoción muchas veces se desvanece rápido y al final enciende pequeños fuegos en pequeños corazones y se apagan en pocos días. Así que lo que yo no quiero olvidar es esto: la pasión genuina y que permanece nace del conocimiento de la verdad y especialmente de la verdad del Evangelio. Entre más se conoce su belleza, más te cautiva su poder. Un destello del Evangelio mueve al corazón verdaderamente regenerado a seguirlo. Y cada destello mayor acelera el ritmo hasta que uno corre con todas sus fuerzas hacia el premio mayor, que es Cristo Jesús. Vemos lo que dice con respecto a esto Filipenses 3, versículo 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Te empuja a correr el Evangelio. Eso es lo que hemos visto aquí. Eso es lo que necesitamos hoy. Es lo que hemos perdido, lo que se está diluyendo en estos tiempos y lo que debemos volver a obtener una vez más. Una pasión por conocer el Evangelio y una pasión igual por darlo a conocer. Amén. Amén. Veamos ahora esta siguiente verdad: dando a conocer el Evangelio. Dando a conocer el Evangelio. Cuando pienso en Pablo, yo lo veo como uno de los instrumentos humanos más grandes del reino de Dios en la historia del hombre y de la redención. Fue responsable de la expansión del Evangelio a través del Imperio Romano en un tiempo inigualable de persecución. Y es un ejemplo sobresaliente de lo que significa ser un ministro del Evangelio. ¿Y cómo lo logró el apóstol Pablo? Por la simple proclamación del Evangelio, del mensaje más escandaloso que haya llegado a los oídos del hombre. Pablo era un hombre excepcionalmente dotado en el celo e intelecto. Pero él mismo nos enseña esto: el poder de su ministerio no descansaba en sus dones, sino en la fidelidad de la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y él lo dice de esta manera en 1 Corintios 1, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y 1 Corintios 1, 22 al 24. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Ha sido llamado para predicar el Evangelio. En ello radicaba su ministerio sobre la persona y obra de Cristo. Y esto nos muestra Cristo crucificado, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Allí descansaba el ministerio del apóstol Pablo. Ahora Pablo, ante todo, fue un predicador, y como Jeremías antes de él, Pablo se vio obligado a predicar. El Evangelio era como fuego en su interior. No podía contenerlo, no podía callarlo. Jeremías 20, versículo 9. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre.
No obstante, había en mí un corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y Pablo lo expresa con esa misma fuerza cuando dice en 2 Corintios 4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. 1 Corintios 9, versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Creí, por lo cual hablé. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Mi amado hermano, se dan cuenta, esa estima por el evangelio y por su predicación no se puede fingir cuando no existe en el corazón y tampoco se puede ocultar cuando existe. Es el mismo sentir que Jeremías sintió en su tiempo. Dios llama a todo tipo de hombres a llevar esta carga. Algunos más solemnes, otros más alegres, pero cuando la conversación llega al evangelio, ocurre un cambio, la eternidad se refleja en el rostro, el velo se remueve y la gloria del evangelio brilla con pasión genuina. Ese hombre no tiene tiempo para historias pintorescas, soluciones morales o pensamientos nacidos de su propio corazón. Él vino a predicar y eso es lo que se debe de hacer. No puede descansar hasta que la gente haya oído acerca de Dios. Aquí hay una imagen clara. Si el siervo de Abraham no pudo comer hasta entregar el mensaje de su Señor, ¿cuánto menos puede el predicador del Evangelio estar tranquilo hasta entregar el tesoro del Evangelio que le fue confiado? Génesis 24, versículo 33. Y lo pusieron delante que comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Cuando yo digo confiado, lo digo con el peso bíblico de esa palabra. El Evangelio es un depósito, un encargo santo. Gálatas 2, versículo 7. Miren este mensaje que ha sido encomendado. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Primera de Tesalonicenses 2, 4. Una vez más, la misma idea de que se nos ha confiado. Sino, según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Primera de Timoteo 6, 20. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia. Guarda lo que se te ha encomendado. Segunda de Timoteo 1:14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Guarda el buen depósito. Tito 1, versículo 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Me fue encomendada. Ahora, aunque muchos no estarían en desacuerdo con esto, pareciera que para la mayoría este tipo de predicación apasionada pasó de moda. Muchos dirían que le falta refinamiento y sofisticación para ser efectiva el día de hoy. El hombre postmoderno que prefiere humildad y apertura ve al predicador apasionado que predica la verdad valientemente y sin disculparse como un obstáculo. Y el argumento es, hay que cambiar la manera de predicar porque al mundo le parece locura. Pero noten eso, esa actitud muestra que hemos perdido el norte. Dios ordenó que la locura de la predicación fuera el instrumento para llevar el mensaje salvífico del evangelio al mundo. No necesita ser
añadido muchas cosas humanas para ser agradable a los hombres o para abordar amablemente a los hombres. No, debe ser predicada tal cual se nos ha dado, se nos ha confiado. Primera de Corintios 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Es lo que el Señor ha establecido, salvar por la locura de la predicación al mundo. Eso no significa que la predicación sea ridícula o excéntrica. Significa que la escritura es el estándar, no la opinión contemporánea de una cultura caída y corrupta, sabia en su propia opinión, que prefiere oír lo que quiere oír. Romanos 1, versículo 22 dice, Profesando ser sabios, se hicieron necios. y segunda de Timoteo 4:3 lo reafirma. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Así que Pablo predicó donde quiera que viajó, y yo hago bien en seguir ese ejemplo. Sí, el evangelio se puede compartir por distintos medios, pero no hay otro medio ordenado por Dios como el de la predicación, y por eso el que vive buscando lo innovador para comunicar el evangelio a una generación en búsqueda, haría bien empezando y terminando su investigación en la escritura antes que tantos métodos inventados que hemos visto al día de hoy. El evangelio no necesita nada de estos adornos para poder llegar a la vida del hombre. El evangelio es suficiente, es poder de Dios. Porque 10,000 opiniones unánimes de hombres carnales no tienen la autoridad de una sola jota o una tilde de la palabra de Dios. Mateo 5, versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Nosotros no podemos añadir más poder de lo que Dios ya ha establecido, de lo que Dios ya ha prescrito en su palabra. Ahora, no debería sorprendernos que los hombres carnales, dentro y fuera de la iglesia, quieren drama, música y recursos audiovisuales en lugar de la predicación del evangelio y la exposición bíblica. Si Dios no regenera el corazón, el hombre responde al evangelio como los demonios respondieron al Señor. ¿Qué tienes que ver con nosotros? Hay una respuesta del mundo frente a la verdad, frente al evangelio predicado con poder. Mateo 8, versículo 29, miren lo que dice. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? El hombre carnal no puede apreciar el evangelio fuera de la obra regeneradora del Espíritu. Pero miren esa maravilla, ese milagro ocurre en el corazón a través de la predicación del evangelio. Incluso antes de la regeneración está la predicación del evangelio, que al inicio el hombre menosprecia. Por eso yo debo predicar a los hombres carnales el mensaje que no quieren oír, y el Espíritu obrará, porque el pecador por sí mismo no ve belleza en el evangelio, así como un cerdo no ve belleza en perlas, o un perro no ve reverencia en lo santo. Mateo 7, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Es la naturaleza del hombre, hostiles a las cosas del Señor, no pueden ver esa grandeza, es su naturaleza, tal como ha sido expresada en el versículo que acabamos de leer. Entonces, los predicadores no ayudan a los hombres carnales dándole lo que sus corazones caídos desean. Los ayudan dándoles verdadero alimento hasta que por obra milagrosa del Espíritu lo reconozcan y gusten y vean que el Señor es bueno.
Es la manera como debe ser presentado. Por eso nosotros estamos en contra de los métodos que hoy en día se han inventado para dar más poder, entre comillas, al Evangelio. Y esto lo inferimos porque ellos dicen que a través de estos métodos llegamos y es más efectivo llegar a estas personas. No. Veamos lo que Dios tiene que decir con respecto a eso. Isaías 55, versículo del 1 al 2. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Amén. Venid a las aguas. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Ese verdadero alimento que es el alimento en el espíritu del verdadero Dios vivo y verdadero. Esto es su palabra que proviene de él, que está siendo profetizada y predicada en esos tiempos. Es la manera como debe ser presentada. No era moldarse con métodos para llegar a ellos, era presentarle el alimento delante de ellos, y por una obra regeneradora el Espíritu Santo puede hacer que reconozcan que es alimento de Dios y que guste y vean que el Señor ha sido bueno. Salmo 34:8 también lo confirma. Veamos allí lectura. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Antes de concluir, debo tratar un tema final. Algunos dicen que nuestra cultura no tolera la predicación que fue efectiva en los grandes avivamientos. Dicen que Edwards, Whitfield, Spurgeon hoy serían motivo de risa, pero esa teoría se equivoca, porque aún en sus días también los ridiculizaron. La predicación del verdadero evangelio siempre será locura para toda una cultura. Y cualquier intento de predicar sin ofender, de hacer la predicación apropiada, amoldada, le quita poder al evangelio. Además, contradice el propósito por el cual Dios escogió la predicación como medio de salvación. Que la esperanza del hombre no dependa del refinamiento, la elocuencia o sabiduría mundana, sino repose en el poder de Dios. Esto es en el mensaje bendito, glorioso del bendito Hijo de Dios. Primera de Corintios 1:27 al 30 lo vuelve a confirmar. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí está. Lo necio del mundo escogió Dios a fin de que nadie se jacte en su presencia. Sabiduría, justificación, santificación y redención trae este bendito mensaje que nos habla de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, vivimos en una cultura atada por el pecado como con cadenas de hierro. Historias morales, máximas singulares, lecciones de vida desde el corazón de un predicador querido, no tienen poder real contra esa oscuridad llamado pecado. Lo que necesitamos son predicadores del Evangelio de Jesucristo que conozcan la Escritura y que por la gracia de Dios enfrenten cualquier cultura con este anuncio. Así dice el Señor. Amén. Amén. Aquí hemos terminado estos encabezados conociendo el Evangelio para darlo a conocer. Y hemos visto que en este mundo existe lo que se llama el pragmatismo. Mezclar los métodos humanos, las cosas humanas,
con los métodos de Dios. Y ese pragmatismo hoy en día existe en las iglesias. Un evangelio que ha sido diluido, distorsionado, y por ende ese evangelio ha alimentado más a los mundanos que a los mismos hijos de Dios. Y como resultado, las iglesias se han desviado amasando en sus butacas, en sus sillas, en sus asientos, más personas que no son cristianas que mismos cristianos, sedientos por la palabra de Dios. Entendiendo esto nos va a dar un claro entendimiento de lo que trata este llamado ahora que somos cristianos. Debemos conocer el evangelio correcto, al cual debemos de profesar y también vivir. Eso es lo que vamos a ver en la lección o en el devocional siguiente. Debemos darle a conocer. Amén. ¿Algún comentario hasta aquí con respecto a lo que hemos visto en esta mañana, hermana Nuria, hermana Elsa? Bueno, es bastante cierto lo que dice la introducción de la lectura, ¿no? De que generalmente hemos sido iluminados al momento de nuestra conversión, hemos sido iluminados de nuestro pecado, del gran sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros y entendemos realmente que Él murió, ¿no? La obra de Cristo, que Él murió por nuestros pecados, que resucitó y que vendrá por segunda vez, ¿no? Pero generalmente este destello de luz se queda, por decirlo así, al inicio de nuestra cristiandad y ahí como que se estanca, ¿no? Muchos de los cristianos no estudiamos más a profundidad el Evangelio y es más, no lo vivimos cada día. ¿Qué es lo que entiendo en esta lectura? Que el Evangelio no solo es para recibir luz al momento de nuestra conversión, sino es para vivirla cada día, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que nos falta, bueno, en lo personal, ¿no? A muchos cristianos nos falta vivir este Evangelio glorioso cada día, ¿no? Encarnarlo en nuestras vidas, hacerlo un hábito, hacerlo un, una disciplina diaria, ¿no? De vivir el Evangelio, predicar el Evangelio, pensar el Evangelio, ¿no? Y qué importante es, pues, tener presente esto, ¿no? Que no es solo para el principio, es realmente para toda nuestra vida cristiana hasta el día en que Jesucristo nos llame a su presencia, ¿no? Amén, hermana Nuria. Hermanita Elsa, ¿algún comentario aquí? Amén. Pero queda claro que el día de hoy hemos visto tan solo lo que es el Evangelio. ¿Sí? El día de mañana lo que vamos a observar es qué significa recibir el Evangelio. Porque el texto, si tú te percatas al comienzo, sigue diciendo, el cual también recibisteis. ¿Qué es recibir el Evangelio? Está bien decir recibe, y aquí nos muestra que ellos recibisteis el Evangelio. Bueno, a decir verdad, eso vamos a explicar y también vamos a aclarar. Y lo segundo que vamos a mirar también el día de mañana es perseverar. Vivir en ese Evangelio que ha sido recibir cada día de nuestras vidas, hasta que partamos a la presencia de Dios o Cristo venga por segunda vez. Amén, hermana Nur. Una segunda cosita, realmente llegar a la estatura de Pablo, Pedro y muchos grandes predicadores es bastante difícil. Se necesita de un poder supremo que es del Espíritu Santo para poder tener ese poder de la palabra, ¿no? En nuestros labios. Yo muchas veces me siento muy corta, ¿no? A pesar de conocer versículos bíblicos claves para el Evangelio, me siento realmente muy corta a la hora de compartir y veo tristemente que mis palabras se ven reducidas en aquellas comunes palabras que casi todo el mundo repite, ¿no? Dios tiene un propósito para ti.
Yo creo que eso no es el evangelio, ¿no? Hemos adoptado palabras tan comunes, o la hemos hecho tan común y hemos hecho de estas palabras como que nuestro caballito de batalla a la hora de evangelizar, ¿no? Y se reduce el evangelio en estas palabras simples que vuelvo a repetir, ¿no? Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios murió por ti, Dios te ama, cuando eso no es el evangelio, estamos Diluye. minimizando, diluyendo el evangelio, ¿no? Que es m- más poderoso que solo decir estas palabras, ¿no? Es hablar de la misma persona de Jesucristo. Pero Dios nos ayude. Si bien es cierto, dice la misma Biblia, ¿no? Que eh, no hablo mis propias palabras, sino hablo con el poder del evangelio, ¿no? Porque el evangelio es poder, dice, ¿no? El evangelio es poder. Pero ¿por qué a veces no se ve ese poder, no se ve ese cambio en las personas, ¿no? Es importante tener en cuenta que también cuando se evangeliza, se enfrenta uno a poderes invisibles, ¿no? Entonces hay que someter también en oración nuestra predicación, nuestro evangelismo, para que podamos hacer frente a estos poderes malignos invisibles y también a nuestro propio corazón que muchas veces se amilana, se acobarda, ¿no? Eso, un comentario pequeño nada más, ¿no? Sí, acabas de definir acerca de lo que es el falso llamado evangelio de hoy en día. Ese evangelio donde dice que todo va a estar bien. Cuando vemos realmente la vida de los apóstoles y la vida del mismo Señor Jesucristo, no es que todo va a estar bien, porque alguien puede decir, bueno, yo soy millonario, yo soy próspero, entonces el evangelio ya llegó de repente a mi vida y Dios me ama y de repente, este, yo no me enteré. No, no ese es el mensaje, porque los millonarios entonces estarían confiados porque le va tan bien en la vida que ellos se apropiarían entonces de que ellos están en la primera fila para estar allí cuando partan a la presencia, cuando partan o crucen ese umbral, cuando mueran, estarían ya en la presencia del Señor. Ellos darían ya por sentado eso. Pero vemos allí que el Evangelio no es eso y por ende debemos conocerlo, debemos entender y ese entendimiento es por toda una vida. Y cuando aún viviéramos 1000 vidas, eso es lo que acabamos de leer, o viviéramos por toda la eternidad, no aún iniciaríamos ese conocimiento tan maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. No iniciaríamos todavía, no empezaríamos a conocer todo lo insondable y todas las riquezas de la maravilla de Dios por medio del Evangelio. Así que hay una ardua tarea, hay una ardua labor, hay un gran trabajo como cristianos. Lo otro que yo meditaba era, ¿qué nos diría el apóstol Pablo si no nos encuentra predicando? Porque creo que hasta aquí nosotros hemos leído ya como el apóstol Pablo habla en las iglesias, no habla como un juego. Él habla de parte de Dios, como el mismo Señor Jesucristo, porque era el apóstol de Jesucristo, un representante del mismo Cristo. Y era Cristo por medio del apóstol Pablo regulando las iglesias de ese entonces. La pregunta es, ¿qué me diría el apóstol Pablo si ve que una iglesia no predica, que no sale, una iglesia que no se niega, toma su cruz y que no sufre las penalidades que todo cristiano debe sufrir, penalidades que el mismo Señor Jesucristo también sufrió, y aún los apóstoles y todos los que vinieron a él participaron de esa misma copa? La pregunta es, ¿qué nos diría el apóstol Pablo? Entonces yo entiendo y creo y estoy seguro que el apóstol Pablo nos exhortaría y nos llevaría consejo de la iglesia, pronto nos expulsaría La salvación tan grande. y seríamos excomulgados y llamados perversos, personas que no valoraron y pisotearon el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así nos exhibiría el apóstol Pablo, porque ese es el apóstol cual nosotros vemos en las cartas, un celo por Dios.
Y es el mismo celo de parte de Dios que Dios utilizó para poder nosotros mirar con claridad a qué hemos sido llamados, conocer el Evangelio para darlo a conocer. Así que esto es como una introducción para conocer qué es el Evangelio y así entrenarnos para salir a evangelizar, pero desde ya debemos de entender que este es el propósito del Señor, extender el reino, y eso habita en todos los corazones que han nacido de nuevo, que han sido engendrados, regenerados por Dios. La predicación es tan importante al punto que cuando la gente escucha con hostilidad, y vimos el versículo de que Dios o Jesucristo mismo lo compara con un cerdo o con un perro, por la naturaleza que tiene opuesta a las cosas santas y limpias del Señor, en medio de esa hostilidad, la predicación puede transformar y regenerar. Mira cuán importante, cuán relevante es el Evangelio en este mundo. Si vamos a querer un cambio, el cambio debe comenzar por el medio del Evangelio. Pero a veces nosotros queremos comenzar el cambio, ¿verdad? De lo externo hacia lo interno, pero el cambio comienza de lo interno hacia lo externo. El cambio comienza en nuestros corazones. ¿Y quién puede cambiar nuestros corazones? Cristo por medio del Evangelio. Así que hay muchas razones y hemos visto aquí en esta introducción un Evangelio para conocerlo y darlo a conocer. La pregunta, y termino aquí, ¿hay eso en tu corazón? ¿Estás viviendo conforme a esta verdad que hemos sido todos llamados, conociendo para darlo a conocer? Nosotros como cristianos, como lo mínimo que debemos de conocer es acerca de la persona y obra de Jesucristo. Jesucristo es Señor, es Salvador, es Dios, es hombre, lo mínimo que podemos conocer de Él. Y en cuanto a su obra, Él se encarnó, vivió santamente, sufrió, murió, fue sepultado, resucitó, ascendió, está exaltado y vendrá por segunda vez. Ese Cristo debe ser presentado. Asimismo, Jesucristo apaciguó la ira de Dios y por él hemos sido reconciliados con Dios. Somos salvados en Cristo Jesús. Amado hermano, es algo que debemos de entrenarnos y esta pregunta debe confrontarnos realmente. ¿Qué podemos decir acerca del Evangelio? ¿Podemos hablarlo? ¿Podemos enseñarlo? ¿Lo estamos haciendo? ¿Hemos estado conociendo y es- y lo hemos estado dando a conocer? Preguntémonos en esta mañana y que Dios sea ayudándonos a cada uno de nosotros y haciéndonos mirar realmente si es que hemos estado viviendo la luz de esta verdad o no. Que Dios confronte, compunja, traspase, duela nuestros corazones y nos guía a esa verdad, a esa identidad, que nos guía a ese llamado que se nos ha sido dado. Vengamos a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar allí. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, Señor, ayúdanos, Señor, a aplicar esta verdad que hemos conocido. Hemos sido llamados para conocer el Evangelio y darlo a conocer. El Evangelio revela en su máximo esplendor a Dios. ¿Quién es Dios? Las obras de Dios. Ayúdanos, Señor, a conocer a este Dios por medio del Evangelio. Ayúdanos también a compartir esta gran verdad, esta verdad que es poder de Dios. Dunamis dinamita. Ayúdanos a darlo a conocer a todo hombre, a toda criatura, y hacer los esfuerzos necesarios, Señor, para cumplir tal mandato. Llevar tu evangelio hasta el último rincón de esta tierra. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesucristo, así oramos esta mañana. Amén. 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 Amén.